Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí a la cadena de bloques y hoy, antes de empezar con el podcast correspondiente, me gustaría hacer una mención más, un agradecimiento más a todos los, evidentemente, organizadores, ponentes, etcétera, del evento de Watch Out Bitcoin. Todos los que no sepáis de qué evento estoy hablando, os pondré los enlaces para que podáis ver las charlas en la descripción del podcast, ¿vale? Porque creo que evidentemente ha sido un evento, ¿no? Un evento de inauguración, ¿no? Esperemos que haya más, parece que sí, que habrá otros eventos próximos años, pero ha sido un inicio prácticamente inmejorable para lo que proponía, ¿no? O para lo que se proponía ser. Hemos tenido charlas sobre las oportunidades de negocio en el mundo de Bitcoin, el marco normativo existente en Bitcoin, el debate sobre el papel del Estado en los nuevos paradigmas que habla Bitcoin, en fin, nuevas formas de relacionarse con una posible moneda global, el papel de las micrópolis, proyectos en Bitcoin, privacidad, Lightning, antecedentes y fundamentos de la tesis de Bitcoin. Bueno, en fin, una locura de eventos, se ha hablado de todo y con una calidad soberbia, con lo cual, como ya digo, enhorabuena a todos los ponentes, a todos los organizadores, sobre todo, y os dejaré los enlaces para que podáis echarle un ojo, porque me parece de lo mejor que podéis hacer y seguro que aprendéis muchísimo y bueno, os resulta la mar de interesante. Dicho eso, últimamente estoy jugando bastante al póker. La verdad es que lleva ya varios años interesándome. No sé, desde hace muchísimos años ya me interesaba, pero hace, no sé, yo diría que a lo mejor 2 o 3 años empecé a tener un interés más allá de jugar esporádicamente, y últimamente estoy jugando bastante, ¿no? Intentando mejorar. Pero hay un problema principal, el póker tiene un problema principal, que no es un problema, es simplemente una característica del juego que es, y es que es un juego de información incompleta, ¿no? O imperfecta. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que al contrario que, por ejemplo, en el ajedrez, que sí que conocemos toda la información, ¿no? Es decir, toda la información está a la vista, los dos jugadores, digamos que pueden ver el tablero, dónde están las fichas, todo el mundo sabe cómo se mueven las fichas, etcétera, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene toda la información que se puede tener, están en igualdad de condiciones. Pero en el póker, sin embargo, no tienes toda la información, tú estás jugando con toda la información, tanto tuya como de la mesa, pero sin la de la otra persona, no sabes qué mano tiene, qué cartas tiene, y la otra persona igual, pero a la inversa, no sabe qué cartas tienes tú, pero sí sabe qué cartas tiene él y las que hay sobre la mesa. Esto hace que los planteamientos de cómo jugar al póker y cómo jugar al ajedrez sean muy distintos. Evidentemente, jugar al póker de manera decente o competitiva es bastante complicado para explicarlo ahora. Me tiraría horas haciendo un podcast sobre eso, con lo cual simplemente vamos a centrarnos en qué tiene que ver la teoría de juegos con todo esto. Y vamos a empezar hablando de qué es la teoría de juegos. Bueno, pues la teoría de juegos, en pocas palabras, básicamente es como una herramienta, ¿no? Una teoría que nos ayuda a entender la toma de decisiones, ¿no? O que nos ayuda a tomar decisiones o a entender cómo y por qué y qué consecuencias tiene la toma de decisiones, ya no solo en los juegos, ¿no? Eso de teoría de juegos podría llevarnos a equivocación. Esa teoría de juegos efectivamente afecta a los juegos, como por ejemplo el póker o el ajedrez, etcétera, pero también afecta en, no sé, política, economía, interacciones sociales, afecta en un montón de cosas que no tienen por qué ser ociosas, no tienen por qué ser juegos. Básicamente en cualquier juego de estrategia, ¿no? Como el ajedrez, como comentábamos antes, cualquier movimiento que hagas en la partida va a tener que ser contrarrestado por tu oponente si tu oponente no quiere perder, ¿no? Es la idea del juego. Con lo cual, todas las decisiones que tú vayas tomando tienen unas consecuencias y tienen una respuesta, ¿no? de otros terceros, de otras partes, que, bueno, en última instancia deciden
quién gana y quién pierde la partida. Antes de meternos un poquito más en qué afecta esto a Bitcoin y qué pinta Bitcoin en todo esto, vamos a ver un poquito la breve historia y origen de la teoría de juegos, que fue en el año 1928 cuando el matemático John von Neumann publicó una serie de trabajos sobre la teoría de juegos. Estos fueron el génesis de la teoría y una de las contribuciones más importantes de Neumann. Sin embargo, la teoría de juegos comenzó a tener mayor relevancia, ¿no? Tras el desarrollo de un ejemplo de juego no cooperativo, conocido como el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash es un juego en el que, digamos, el éxito de una estrategia se mide por el hecho de ajustar de forma óptima sus planes y no cambiarlos respecto al resto del grupo. Es decir, de esa forma ninguno de los participantes va a ganar nada si decide cambiar su estrategia bajo el supuesto de que los demás individuos no vayan a cambiar la suya. Es decir, que cada uno va a continuar con su estrategia y digamos que no puedes cambiarla para mejorar tus resultados siempre que los otros no la cambien. Un ejemplo de este tipo de equilibrio podemos verlo en lo que se conoce como el dilema del preso. Os invito a que podáis buscarlo e investigarlo, pero tampoco nos vamos a meter tan en profundidad. Pero sí es verdad que hay, bueno, distintos, digamos, tipos de juegos dentro de la teoría de juegos que podrían ser, pues, por ejemplo, como hemos mencionado, los equilibrios de Nash, los simultáneos o secuenciales, es decir, si los jugadores actúan todos a la vez de manera simultánea o van de manera secuencial, ¿no? Es decir, si cada jugador actúa, digamos, por turnos, uno después del otro, de información completa o incompleta, perfecta o imperfecta, como os he dicho antes, ¿no? Que es el caso del póker, por ejemplo, y del ajedrez, simétricos o asimétricos. Aquí entra Bitcoin, por ejemplo. Tú, aquí, por ejemplo, tienes que muchas compañías, muchos fondos de inversión, últimamente, ya de hace unos años, pero bueno, los últimos años, estoy hablando a lo mejor de los últimos 5 o 7 años, a lo mejor un poco menos, hay muchos agentes dentro del ecosistema que lo que dicen es que Bitcoin tiene un riesgo-beneficio asimétrico, es decir, que la potencial subida, ¿no? o retorno que se le puede sacar a una inversión en Bitcoin es mucho mayor, ¿no? La probabilidad de que eso pase es mucho mayor que la probabilidad de que Bitcoin se vaya a cero. De ahí lo de asimétrico. Y luego, bueno, pues juegos de suma cero, juegos de suma distinto de cero, cooperativos, no cooperativos, etcétera, ¿no? Es decir, si los jugadores o partes que forman parte del tablero, pues forman equipo para conseguir el objetivo o no, o si, en fin. Hay un montón de, digamos, de situaciones, de juegos distintos dentro de la teoría, pero nosotros vamos a centrarnos en qué afecta esto a Bitcoin, es decir, qué tiene que ver Bitcoin en todo esto. Bueno, pues para ello vamos a retroceder hasta tiempos de Gutenberg y la invención de la imprenta. La imprenta de Gutenberg afectó, evidentemente, a otros jugadores, como podrían ser el Estado y la Iglesia. Al final, esto era su juego de la teoría de juegos, y así, digamos que Gutenberg realizaba un movimiento que afectaba a cómo se compartía la información en el mundo, ¿no? Cuando Gutenberg inventó su imprenta, en esencia estaba moviendo una pieza de ajedrez para dar, digamos, un jaque a la Iglesia, que hasta entonces, pues, evidentemente tenía, solo las personas cultas, con posiciones de poder, educación, principalmente mucha gente, bueno, noble, y los nobles también estaban muy relacionados con la Iglesia, y la Iglesia podían, digamos, tener una educación, leer, escribir, difundir la información que quisieran, copiar libros, tener bibliotecas, etcétera, ¿no? Antes de la imprenta, pues existían copias limitadas de escritos muy importantes, como por ejemplo, yo qué sé, la Biblia mismamente, y cualquier conocimiento sobre el mundo pues procedía en su mayor parte de lo que el pueblo local tenía disponible, ¿no? Es decir, para que una persona alfabetizada lo leyera en una iglesia o en una escuela, pues la mayor parte de la gente no sabía ni leer ni escribir, con lo que tenían que, digamos, pues ir aprendiendo de lo que uno que sí sabía leer, por ejemplo, o sí sabía escribir, les podía dejar por ahí.
mientras que evidentemente pues en esferas de Estado y esferas de Iglesia pues controlaban lo que se enseñaba a la gente, los libros que se copiaban, etcétera, etcétera. Bitcoin podría presentar la misma teoría de juegos que la imprenta de Gutenberg, es decir, está trabajando para separar, ¿no? Hacer movimientos para dar un jaque al Estado y separar el dinero, ¿no? La potestad sobre el dinero del Estado. Ahora imaginemos un tablero de ajedrez donde los jugadores más poderosos del mundo, pues los bancos, los gobiernos, los grupos de intereses especiales, etcétera, están jugando en un lado del tablero de ajedrez y Bitcoin está al otro lado. Esta partida de ajedrez entre Bitcoin y todos estos bancos, gobiernos, etcétera, de momento es una de las más largas que se ha jugado nunca y lleva 12 años en curso. Al principio parece que Bitcoin no podría, no es un oponente digno de la talla de este gran jugador de ajedrez, pero parece que según va pasando tiempo y según va avanzando la partida, está más claro que efectivamente Bitcoin es mucho mejor jugador de lo que incluso ese jugador contrario, que son los bancos y los gobiernos, se tomaron, ¿no? o pensaron que era. Digamos que no hay ninguna posibilidad, de que Bitcoin se enfrente a un punto muerto en su partida, es decir, no va a haber unas tablas, porque, bueno, digamos que punto muerto, tablas, significa que ninguno de los dos jugadores gana ni pierde, y digamos que un estancamiento de una partida se produciría cuando ninguno de los dos jugadores pueda realizar un movimiento que haga que la partida pueda seguir avanzando. Y esto, en el caso de Bitcoin, respecto a los estados, es... no diría improbable, diría imposible por las implicaciones que tiene y el funcionamiento tanto de los estados y la naturaleza de los estados como la naturaleza de Bitcoin. Pero bueno, eso sería un tema aparte. Por otro lado, y confío en que llegue este momento, creo que es una partida complicada para los bancos y los estados. Cuando Bitcoin llegue al momento de dar jaque, ya veremos si es mate o no. Me acaba de recordar a una cita del libro de Álvaro de María. Estos estados, bancos, etcétera, se verán en una situación en la que pueden perder claramente la partida y Bitcoin se habrá podido convertir, bueno, pues ya veremos, ahí hay otro debate, si en un medio de intercambio en todo el mundo, en un gran depósito de valor, en un sistema de seguridad, ya veremos, en una manera de preservar el patrimonio de manera segura, ya veremos exactamente en qué, o en qué medida en unas cosas y en otras, pero digamos que es una partida, bastante inclinada, o yo la veo por lo menos, bastante inclinada hacia uno de los lados, en la que no concibo ningún escenario en el que el jugador de los bancos, el jugador de los gobiernos, consiga dar un jaque mate a Bitcoin o le puede meter en problemas, le puede poner complicaciones, puede no ser una partida fácil, pero creo que en último término, llegado el último punto de la partida, no creo que pueda ser una partida que pueda ganar, en el peor de los casos, el bando, ¿no? El jugador del Estado, de los bancos, etcétera. Digamos que este jugador ya ha realizado un montón de movimientos de ajedrez contra Bitcoin. Por ejemplo, pues tenemos al jugador de China, ¿no? Prohibiendo la minería. Tenemos a los Estados Unidos, ¿no? Colocando una provisión de criptomonedas dentro de su proyecto de ley de infraestructura, la disposición de las criptomonedas, que la llaman. Luego tenemos el movimiento, ¿no? de ambiental, social, etcétera, para que digamos que se considere ampliamente o se vea muy reconocido a nivel social que efectivamente Bitcoin contamina mucho, gasta mucha electricidad y es inútil, cuando ya sabemos que este debate es absurdo de partida, porque lo que algo es útil o no lo puedes decidir tú por terceros, sino que cada uno tendrá que decidir lo que para él es o no útil o considera o no útil, y siempre que genere o pague lo que consume, ¿no? En este caso electricidad, no hay evidente ningún problema, con lo cual este debate es simplemente absurdo de base. Otro movimiento
por ejemplo, podría ser cuando El Salvador, no digamos, se convirtió en un país que digamos, legalizaba el Bitcoin, ¿no? Colocaba Bitcoin como una moneda de curso legal en su país, pues el Fondo Monetario Internacional trató de presionar a El Salvador para que no aprobase esa ley, amenazando con que no le iba a prestar ningún tipo de ayuda ni le iba a apoyar de ninguna manera. ¿No? Son movimientos que han ido realizando, ¿no? Para forzar un jaque en la partida, pero Bitcoin digamos que tiene una resistencia mayor de la que mucha gente se podía haber pensado años atrás. Hubo gente que ya lo supo ver hace mucho tiempo, pero efectivamente parece que el jugador que tienen enfrente los estados, que tienen enfrente los bancos, que tienen enfrente, bueno, este tipo de poderes, es bastante más competente y bastante más duro de roer de lo que ellos mismos se pensaron en su momento. Y así concluye el brevísimo podcast sobre la teoría de juegos. Habrá una segunda parte hablando sobre teoría de juegos, pero simplemente quería hacer un podcast introductorio a la teoría de juegos y que tiene que ver con Bitcoin muy de manera superficial, ¿no? Planteando, digamos, el escenario. Dicho esto, ya sabéis que me podéis, pues proponer temas, plantear temas o dudas, cuestiones, corregirme algo que haya dicho que no estéis de acuerdo, que no sea así, me haya equivocado, siempre puede ser, en @lacadenabloques en Twitter, siempre viene bien, o simplemente pues decirme buenos días, ¿por qué no? Por ejemplo, ahí surgió el otro día una conversación interesante con Lunaticoin y algunos otros, en los que, bueno, pues estuvimos hablando un poco sobre la inteligencia artificial. Sabéis que es otro de los temas que a mí me apasiona y que ha avanzado mucho, sobre todo en el último año. Los últimos 7-8 meses han sido una locura, y estuvimos hablando de la problemática que supone la inteligencia artificial, la generación ya no solo de imágenes, sino de vídeo, de sonido, ¿no? De voces, en plan de falsear vídeos, entrevistas completas de gente diciendo cosas que no ha dicho con su cara y con su voz, ¿no? Es decir, tener grabaciones de alguien haciendo o diciendo algo que sean falsas. Es decir, y que sean prácticamente indistinguibles de la realidad. Eso es una problemática, o puede causar muchos problemas que tienen una serie de consecuencias que ya veréis, porque a lo mejor me animo, creo que sí, a hacer algo en formato vídeo que creo que os podría gustar. Pues como digo, si queréis estar enterado de estos pequeños debates, de estas pequeñas ideas, o proponer vosotros también cosas, darme feedback, podéis hacerlo en Twitter. Dicho esto, me despido, espero que os haya resultado interesante, que hayáis, como siempre, aprendido algo, y nos vemos nuevamente este domingo, si no me equivoco, en un nuevo pod de la cadena de bloques.